día, nosotros somos Ana Karen Mejía Ramos, Luis Fernando Rojo Arias, Roberto Franco Peñalas y Luis Daniel Ley Verdugo, y vamos a presentar el proyecto de maximización del rendimiento de la reacción de saponificación en la producción de jabón de tocado. Bueno, los objetivos de este proyecto son maximizar la cantidad de jabón obtenida como resultado final, identificar los factores que afectan la cantidad de jabón obtenida durante el proceso de producción del jabón, definir los niveles más indicados de dichos factores y el mejor tratamiento, así como aplicar los conocimientos adquiridos en la materia de análisis y diseño de experimentos. El proyecto final de la materia de diseño y análisis de experimentos se realiza principalmente para que los alumnos puedan aplicar los conocimientos obtenidos en el salón a nivel industrial. Se pretende que los alumnos puedan llevar ese conocimiento a la aplicación de situaciones reales, y ya sea en el campo industrial o en la vida cotidiana. Todo con la finalidad de adquirir las competencias y herramientas que solo se pueden obtener a través de la práctica, lo que ayudará al alumno a estar mejor preparado para ejercer en el campo laboral. El alcance del proyecto se define por las limitantes de la falta de tiempo, por los horarios de los alumnos, la falta de recursos económicos y la falta de experiencia, ya que nadie tiene experiencia realizando jabón. Y el proyecto debe determinar qué factores son los que afectan la maximización de la cantidad de jabón obtenida y encontrar el mejor tratamiento. Y es un proyecto con alcance académico. El alcance no abarca la aplicación del tratamiento seleccionado a una producción en masa. La industria del jabón en México. Según el Instituto Nacional de Economía Social, INAES, en México, la industria jabonera es una de las industrias más antiguas, casi tan antigua como la industria manufacturera o la textil. Actualmente México cuenta con dos de las plantas más grandes del mundo para la producción del jabón. Una de ellas está ubicada en León, Guanajuato, con una inversión por $140 millones de la empresa Mission Hills, que produce la marca Colgate-Palmolive. Inauguró su sexta planta en Guanajuato, la cual tiene capacidad para fabricar más de 100,000 toneladas de jabones al año. La otra planta es la planta de jabonera La Corona. A pesar de no representar gran parte del PIB en México, la industria jabonera es altamente rentable. Materiales y métodos de producción del jabón. Para realizar la reacción de saponificación para la producción de jabón, es necesario contar con agua, un tipo de álcali, un ácido graso y grandes cantidades de cloro de sodio, NaCl. Existen dos tipos de álcali que se utilizan normalmente para la reacción de saponificación. Uno de ellos es el hidróxido de sodio y el otro el hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio puede tener más rendimiento que el hidróxido de sodio, sin embargo es más difícil de obtener y es más caro. Y para los ácidos grasos existen dos tipos de ácidos grasos: los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados se identifican porque solo tienen enlaces simples en su cadena, y los ácidos insaturados tienen dobles enlaces o enlaces pi en su cadena. Todos los ácidos grasos son estrictamente ácidos carboxílicos, o sea que cuentan con una cadena de hidrocarburo, y la otra parte de la cadena es un grupo carboxílico, o sea carbono, dos oxígenos y un hidrógeno. Bueno, ya yéndonos a lo que son las reacciones, tenemos una primera reacción, se podría decir, que es la de esterificación, que es en la que se forma el triglicérido. Ese se forma a partir de una molécula de glicerol con tres cadenas de ácido graso largas. Las cadenas se unen a cada carbono de glicerol y se forma el triglicérido, como se puede observar, y se genera agua. En la YAG, la muy importante, que es la de saponificación, donde se genera el jabón, como su nombre lo dice, tenemos el triglicérido, y al agregar un álcali, que en este caso es el hidróxido de sodio, vemos que este se disocia en el sodio y el hidróxido, el ion hidróxido. El sodio es el que tiende a separar el enlace éster en el primer carbono, uniéndose a la cadena larga, generando lo que conocemos como el jabón, y el ion hidróxido se une a los tres carbonos, generando de nuevo glicerol, y como es exotérmico, se produce jabón. El rol que juega el agua en la reacción no interviene entrando en las diferentes moléculas, pero sí interviene como el medio de transporte, que es el que se encarga de disociar la molécula de álcali. Aquí podemos ver cómo se separa entre entre aniones y cationes. El agua se separa el álcali, se encarga de disociarlos y de transportarlos a la molécula de triglicérido,
para que ya tengan la afinidad de separar el mismo triglicérido y generar el jabón. La tasa de saponificación es la relación entre la cantidad de grasa saponificable y la cantidad de hidróxido utilizada para generar el jabón. Esta tasa está en función de la fuente del triglicérido, ya sea animal o vegetal, la temperatura y la concentración de reactantes. Al comienzo de la reacción los componentes son invisibles, es decir, que no se pueden mezclar, por lo tanto la reacción es lenta. Este fenómeno es conocido como periodo de inducción y la duración de este periodo puede ser acortada a través del incremento de la superficie de contacto o mediante el aumento de la temperatura o la homogeneización de la reacción. Este aumento de la temperatura hace que las moléculas, de acuerdo a la teoría de la energía cinética, aumenten su velocidad, haciendo que la probabilidad de que choquen sea mayor. Por lo tanto, la cantidad de moléculas de triglicérido transformadas en jabón aumenta. Al incrementar la temperatura, como acabo de comentar, pues ya dije lo que... corta y empezó. Con el incremento de la temperatura se crean fases durante la reacción, lo que puede afectar dramáticamente el curso de la reacción. Para evitar esto se debe limitar la cantidad de agua, manteniendo un nivel adecuado de electrolitos, acompañado de suficiente agitación para evitar la formación de estas fases. Esta reacción, donde se combina el sustrato de la dilución del álcali con los triglicéridos, es altamente exotérmica, liberando 250 kilojoules por mol de grasa saponificada. Aquí se tiene el rendimiento de la reacción de saponificación, en la cual se tienen 3 moléculas del álcali más una molécula de triglicérido, da lugar a 3 moléculas de jabón y una de glicerol. Aquí se puede observar que por cada molécula de triglicérido se obtiene 3 de jabón y una de glicerol. Aquí se puede observar que la ecuación está balanceada tanto en los sustratos como en los productos. Al inicio se tienen 3 moléculas de sodio, 15 oxígeno, 113 de hidrógeno, 57 de carbono, y asimismo en los productos. Y en el balance de masa se obtienen 1105.925 gramos sobre mol, al igual que en los productos. Para saber el rendimiento de reacción se debe calcular primeramente el rendimiento teórico de la transformación de triglicérido en jabón. Y con 89.4 gramos, que es el equivalente a 100 mililitros de triglicérido, se obtiene 83.23 gramos de jabón. Es decir, esto solo sucede cuando se tiene un 100% de eficiencia durante la reacción, lo que es muy improbable que pase. Lo que puede pasar es que mediante el error experimental durante la realización de las reacciones, de los experimentos, se pese mal y hay algunas medidas erróneas, lo cual puede afectar de manera positiva o negativa el resultado de este rendimiento. Como utilizamos un diseño trifactorial, el modelo matemático que se desprende es el siguiente. Es en donde se suma la gran media, los efectos de todos los factores, sus interacciones, incluyendo la triple interacción, y al último se le suma también el error. Los factores y niveles seleccionados fueron los siguientes. El nivel de temperatura fue porque sabemos teóricamente que al irlo incrementando, las moléculas chocan con mayor rapidez y esto genera una supuesta mayor transformación del jabón. Elegimos el nivel de 40 grados porque es el natural de la reacción y el de 100 grados porque es el que hierve el agua. También elegimos a la mitad de 70 grados para saber si hay una relación lineal o no en este factor. Elegimos la pureza del agua porque sabemos también teóricamente que con los iones hay una diferente transformación del jabón. Elegimos agua corriente, que es la que sabemos que tiene una mayor cantidad de iones, y todo lo contrario con el agua destilada, que no tiene ningún ion. También elegimos obviamente como factor el tipo de aceite, porque sabemos que el nivel de saturación del mismo juega un papel muy importante en la transformación del jabón. Elegimos un aceite vegetal, que es el aceite de soya, y un aceite animal, que es la manteca de puerco, debido a su disponibilidad, sus costos y obviamente que tengan un buen nivel de saponificación. Ahora, la hipótesis que se desprende del modelo matemático que ya dijimos fue la siguiente, en donde comparamos si la naturaleza de los triglicéridos a utilizar en la reacción tiene un efecto significativo o no
en la cantidad de jabón generada. Hicimos lo mismo para saber si el factor del tipo de agua genera un efecto significativo, igual con el nivel de temperatura, con las interacciones dobles y finalmente con la interacción triple. Existen dos razones por las cuales el diseño trifactorial fue el que utilizamos y no un diseño 2 a la K. Primero que nada, pues porque la temperatura la medimos en 3 niveles y el 2 a la K solo permite medir en 2 niveles. Y la segunda razón, que es la más importante, es porque los diseños 2 a la K solamente arrojan resultados de los efectos, pues solo permiten saber si un efecto es significativo o no. Pero como el alcance de nuestro proyecto llega hasta conocer el mejor tratamiento, pues esto obviamente no se puede con un 2 a la K. Antes de comenzar, los recipientes a utilizar deben de ser resistentes al alcalí a utilizar. Con materiales de laboratorio y de cocina de calidad basarán, pues tanto el vidrio, al igual que la gran mayoría de los plásticos, son resistentes a los reactivos que vamos a estar utilizando. Al mezclar la sosa con agua, verter la sosa sobre el agua, ya que de lo contrario provoca una reacción muy violenta. Cuidado con las manos, se deberán usar guantes gruesos de caucho para evitar cualquier tipo de corrosión por medio del hidróxido. Y cuidado con cualquier parte de la piel, pues desde esta entrar en contacto con la sustancia a utilizar puede producir desde quemaduras leves hasta quemaduras más importantes. También se debe de evitar el contacto de las sustancias con la ropa y con los ojos. Utilizar la bata de laboratorio para disminuir el riesgo de quemaduras y utilizar tapabocas, ya que los gases que emite el hidróxido de sodio cuando se está calentando la placa pueden ser tóxicos y muy molestos. Mantener muy bien cerrado el hidróxido de sodio, ya que puede absorber la humedad del aire, y utilizar gafas para evitar las salpicaduras de la reacción en los ojos. Llevar a cabo las reacciones en vasos de precipitado tapados con papel aluminio para evitar tanto el escape de los gases así como de las salpicaduras, y no utilizar objetos metálicos a menos que sean de acero inoxidable, ya que la sosa es muy corrosiva y puede dañar el objeto irreversiblemente. Y en caso de hacer contacto con la piel o con los ojos, se debe de lavar inmediatamente con agua fría, y también se puede utilizar vinagre en la piel, puesto que es un neutralizante eficiente. Para asegurarnos que haya una aleatorización en el diseño, pues nos recurrimos al método que tenemos disponible, el más sencillo, que es el usar el paquete Minitab y su función de aleatorización, que genera las corridas ya de manera aleatoria automáticamente, por lo que no batallamos en eso. Y para decidir el número de réplicas, pues la forma ortodoxa de hacer esto es mediante la fórmula del LCD, en el cual se despeja n y ya se obtiene el número de réplicas. Sin embargo, como es el primer experimento que hacemos de esa naturaleza, no contamos con una varianza poblacional, por lo que no tenemos todos los datos de la fórmula y no podemos despejar para n. Entonces recurrimos a una manera menos ortodoxa, pero que es bastante funcional, que es elegir el número de réplicas donde los grados de libertad del error representan un 60% de los grados de libertad totales. Aún así, se optó por el número de réplicas 2, que daba un 52% de los grados de libertad totales, debido a las consideraciones de tiempo y gasto que implicaban hacer 36 correas de jabón en caso de hacerse 3 réplicas, por lo que nos decidimos por 2 réplicas para que fueran 24 correas de jabón. La unidad experimental, ya descrita en cantidades, como se puede ver acá, son 100 mililitros de triglicéridos, ya sea de animal o vegetal, lo cual nos dio más o menos un promedio de 89 gramos por cada 100 mililitros de triglicéridos, 36 mililitros de agua, que como sabemos son 36 gramos de agua, 14 gramos de sosa cáustica, y bueno, esa es la unidad experimental al momento de realizarse la reacción. Sin embargo, después de la reacción, para separarlos, el glicerol del jabón, recurrimos a agregar 75 mililitros o gramos de agua para solución salina saturada, lo cual tenemos que agregar 27 gramos de sal para saturarla, y pues son 102 gramos de solución salina lo que vamos a agregar a los 139 gramos de la unidad experimental que teníamos previamente, lo cual nos va a dar un 241 gramos de unidad experimental total.
Los costos de los materiales que utilizamos fueron los siguientes. Un litro de aceite de soya del Marqués cuesta 22 pesos, cada litro utilizamos 2, que fueron 44 pesos en total. 500 gramos de manteca de cerdo cuestan 20 pesos, utilizamos 3, o sea 1.5 kilos, con 60 pesos. Medio kilo de hidróxido de sodio cuesta 20 pesos. Un paquete de 40 vasos de unicel cuesta 32 pesos, utilizamos 2 paquetes, bastante, 64 pesos. Papel filtro, cinta adhesiva y agua destilada con obsequios de laboratorio y 1 kilo de sal, 15 pesos. Todo lo demás de material de laboratorio y equipo como placa calefactor, espátula, vaso de precipitado, todo eso fue prestado por aquí, por el campus. Y ya sacando todos los costos y dividiéndolos entre el número de jabones que hicimos, el costo por unidad experimental es de 5 pesos con 48 centavos para cuando lo hicimos con aceite vegetal y de 6 pesos con 49 centavos cuando lo hicimos con manteca de cerdo. Ya en el momento de realizar la reacción, primero se deben verter los 36 mililitros de agua en el vaso de precipitado. Posteriormente se añaden 14 gramos de hidróxido de sodio y sobre la placa calefactora se aplica agitación en la equivalente a un nivel de Stier 1, que es agitación nivel 1, por 2 minutos. Se debe mezclar la lejía, que es el agua más gasosa, con los triglicéridos. Y una vez mezcladas en el vaso de precipitado, se procede a añadir un imán, en este caso una mosca, para mantener la agitación homogénea. Después se debe cubrir el vaso con aluminio y colocar un termómetro para medir la temperatura. Después se coloca el recipiente en una placa calefactora y se inicia la agitación. Se aplica temperatura según indica el método, ya sea 40, 70 o 100. Y la duración de la etapa de agitación de la unidad experimental es de alrededor de 30 minutos. Para medir los niveles de los factores, y debido a que la pureza del agua y el tipo de aceite son factores categóricos, estos no se miden. Sin embargo, solo se debe cerciorar de que hayan sido elegidos correctos. Para el factor de temperatura, por lo contrario, es indispensable regular la temperatura y durante toda la reacción. Para esto, los métodos que utilizamos para regular la temperatura y evitar que suba y baje mucho, se utilizó bolsas de hielo para bajarla cuando se esté incrementando de una manera muy rápida, y para incrementarla cuando se baje también se utiliza la placa calefactora en sus diferentes intensidades. Al finalizar la reacción se debe añadir la solución salina, que es saturada al 36%. Esta solución se utiliza para precipitar de un 20-30% del glicerol restante de toda la reacción, haciendo que el jabón sea más puro. Y pues el índice, como lo acabo de mencionar, es del 36%, y la cantidad que se debe agregar es de 75 mililitros, que es la mitad de la unidad experimental, por lo que se añaden 27 gramos de sal y se agita. La solución salina se agrega a la unidad experimental después de ser traspasada a un vaso de unicel para su enfriamiento y pues pesado final. Para medir la variable de respuesta se necesita determinar la cantidad de jabón producido. Se debe medir su rendimiento a partir de cuánta masa se introdujo inicialmente y cuánta masa de jabón se obtuvo. El peso inicial es de alrededor de 243 gramos, de la cual los lípidos pesan alrededor de 89 gramos, que es el equivalente a 100 mililitros, más la masa del vaso inicial, que son 2.4 gramos, de los cuales, una vez extraídos el glicerol y el agua con una espátula y papel filtro, se pesa el jabón restante menos la masa del vaso de unicel y nos da la cantidad obtenida final de jabón. Los materiales utilizados durante este proceso fueron un vaso de precipitado de 250 mililitros en el cual se llevó a cabo toda la reacción, vasos de unicel, papel aluminio, termómetro, una placa calefactora para regular la temperatura, imán para homogeneizar la agitación, una báscula, espátula, un álcali, en este caso hidróxido de sodio, aceite de soya como nuestro aceite vegetal, la manteca de cerdo como el aceite animal, agua corriente, agua destilada, batas, anteojos y cubreboca para cuestiones de seguridad, jeringas
que podrían ayudar en dado caso para la extracción del glicerol y el agua restante, probetas para medir la cantidad, para medir en general, y guantes de protección térmica también como medida de seguridad. Bueno, ya como resultados tenemos el arreglo que se generó con los resultados ya de la variable de respuesta. Tenemos de aquel lado los niveles de la temperatura y arriba los niveles del tipo de aceite y la calidad del agua. Los números en rojo son los promedios de las dos réplicas de cada tratamiento. Bueno, y el primer ANOVA y ingresando los datos en Minitab es donde los efectos de las fuentes de variación que más significancia tuvieron fueron el de aceite. El agua no tuvo significancia ni en su efecto principal, la temperatura sí fue significante, y en las interacciones dobles hubo sospecha del aceite-agua ya que tenía un número relativamente bajo, y aceite-temperatura también. Del que no hubo sospecha que no era significante es agua y temperatura. La triple interacción curiosamente sí fue significante, rompiendo con el principio de dispersión de los errores. Porque nos generaron sospecha en las dobles interacciones, decidimos hacer un ANOVA mejorado, donde sacamos los fuentes de variación que no tenían efecto significante, los mandamos el error y nos dio este nuevo ANOVA, donde tenemos los efectos principales de aceite y temperatura totalmente significantes. En las interacciones doble confirmamos que aceite y agua no es significante y que aceite y temperatura sí lo es. Y de igual manera la triple interacción quedó aún más significante y el cuadroma del error cambió. Se probaron los supuestos con los análisis de residuos. El primero fue la prueba de normalidad que se realizó con Anderson Darling. Nos dio un valor P del punto 988, el cual es muy alto y es muy confiable que los datos tienen una distribución normal, debido a que no se rechaza con bastante fuerza la hipótesis nula, que es que los datos tienen una distribución normal. De igual manera con la varianza, el valor P nos dio más bajo, pero igual sigue siendo bastante alto, punto 626, lo que nos quiere decir que tampoco se rechaza con bastante confianza la hipótesis nula, que dice que todas las medias siguen una varianza homogénea. Los efectos simples y las interacciones, aquí tengo las gráficas. En los efectos simples podemos ver cómo el aceite tiene una pendiente bastante pronunciada, lo que nos quiere decir que hay mucha diferencia entre el aceite de tipo animal con el vegetal. Con el agua también se puede ver una pendiente, pero en este caso no está tan pronunciada, por lo que muy seguramente, y como nos dijo el ANOVA, no es significante este efecto. En la temperatura sí se puede ver que hay significancia, ya que las pendientes son también pronunciadas, y aquí curiosamente se puede observar como de 40 a 70 sube, pero de 70 a 100 baja, por lo que quiere decir que hay una temperatura entre 70 y 100, que es la óptima, pero muy seguramente llega antes a 100, por lo que algo debe ocurrir que está bajando los efectos, el efecto ya se vuelve negativo en 100. En las interacciones dobles, vamos a ver cómo los mejores, aquí comparamos los efectos, temperatura, aceite, vamos a ver cómo los promedios mejores se da aquí en temperatura 70 y 40 en animal. Acá comparando temperatura y agua se puede ver cómo corriente es el mejor tipo de agua en temperatura 70, y comparando agua y aceite se puede ver cómo el animal, no importa el tipo de agua que sea, es la mejor. Para obtener mejor tratamiento supimos que hay dos fuentes de variación simples que son significativas y una interacción doble. Pero no importa, para seleccionar el mejor tratamiento se dejan de lado, ya que hay una interacción de más alto orden que es significativa, es la triple. Para esto se generaron en Excel, debido a que Minitab no arroja las tablas, esas dos gráficas, donde se compara una interacción doble, pues puede ser la que sea, en este caso hicimos interacción doble de agua y temperatura, pero fijándolas en la tercera variable, en el nivel bajo y el nivel alto. En este caso es agua-temperatura fijada en animal, y aquí la misma, agua y temperatura, pero fijando el aceite en vegetal. Teníamos que cuidar que para comparar cuál sea el mejor tratamiento, que no fuera engañoso, la escala. Como aquí sí cambia la escala, tuvimos que graficarlas en una sola gráfica.
En esta gráfica se pueden observar ya los 12 tratamientos y de aquí se obtienen los mejores tratamientos. Podemos ver que aquí ya están empacados, que es destilado animal, corriente animal a temperatura 70 ambas. O sea, hay sospecha entre esas dos que están muy cercanos al valor y esta también que está muy cercano. Por lo tanto se recurrió al comparativo de 2K. ¿Por qué 2K y no LSD? Porque en este caso las medias la diferencia se puede decir que son un poco grandes, entonces la diferencia no es tan necesaria que sea tan pequeña para declararse significantes. Entonces el LSD no es necesario en este caso. Agarramos 2K, definimos cuál era el comparativo de 2K, la diferencia entre las medias de sospecha, y se obtuvo que las 5 medias que dijimos eran las de mejor tratamiento, que son animal corriente 70, animal destilado 70, animal corriente 40, animal destilado 40, animal corriente y 100. Esos 5 estadísticamente son los mejores tratamientos. Sin embargo, como mejor tratamiento campeón, lo decidimos basándonos en las consideraciones prácticas, que pues obviamente en temperatura es la 40, que es la más fácil de manejar y la que tiene mejor costo energético. La pureza del agua, pues la corriente, porque es más barata y tiene más disponibilidad. Y el tipo de aceite, pues necesariamente tiene que ser animal. Como conclusiones de lo que es los resultados en sí, tenemos que el nivel del tipo de agua pues realmente no fue para nada significativo. También pudimos obtener que al ir aumentando la temperatura, pues sí se aumenta el nivel de saponificación, pero ya llegando a 100 va bajando, ya sea porque se desnaturaliza o se volatiliza alguna reacción. Y también, obviamente, como ya teníamos predicho, el nivel en el aceite ese sí fue realmente significativo. Bueno, en general también nos sorprendió que los resultados de la prueba de normalidad fueron muy buenos y que no tuvimos ningún problema en el análisis de residuos para corroborar los supuestos. Y pues en general el proyecto pues fue algo más complicado de lo que pensamos que iba a ser. Realmente hacer jabón sí lleva tiempo, muchos cuidados para que todo salga como tiene que salir. Y pues que realmente los conocimientos obtenidos en el aula fueron muy útiles para poder realizar el experimento y el proyecto como era debido.